Hola a todos. A continuación voy a presentar unos ejercicios de la materia Estadística Inferencial 2. Estos ejercicios están relacionados con el capítulo 10, con el tema de correlación y regresión. Todos estos ejercicios los podemos encontrar en el libro de Mario Triola, 11ª edición. Los subtemas que vamos a ver a lo largo de este video son correlación, regresión, variación e intervalos de predicción, regresión múltiple, elaboración de modelos y voy a explicar un poco de lo que va a tratar mi proyecto laboral. Mi nombre es Irma Cortés Rodríguez y el profesor de esta materia es el ingeniero Juan Morales. Empezamos con el subtema 10.2, que es la correlación. El ejercicio 2 dice correlación y casualidad. Esto básicamente es teoría, es de comprensión. Y dice, ¿qué quiere decir la afirmación de que la correlación no implica casualidad? La correlación se basa en una secuencia de datos o valores que están relacionados y la casualidad se toma solo de dos datos o tres eventos sin seguir patrones o seguir datos. En resumidas cuentas, pues esa es la explicación a lo que se trata correlación y casualidad. El ejercicio 4 dice pérdida de peso y correlación. En una prueba del programa Weight Watcher se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Suponga que los pesos antes y después dan como resultado que R es igual a 0.876. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después? El valor de R indica que el programa es eficaz para bajar de peso. ¿Y por qué? Aquí es teoría también y dice que si R excede el valor de la tabla A6, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Al no tener una correlación, concluimos que el programa no es suficiente, que no es eficiente, perdón. Por lo que con los datos que tenemos, si los graficamos, veríamos puntos muy dispersos y no patrones lineales. Esto quiere decir que la prueba no arroja resultados para concluir que está resultando esta prueba. El ejercicio 6. Estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693 según los datos otorgados de la National Health Examination Survey. La pregunta dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y de las hijas? Y nos pide que expliquemos el por qué. La respuesta es, como ya sabemos que R excede el valor, esto lo vemos en la tabla A6, esto quiere decir que existe una correlación lineal, pero en este caso se encuentra dentro de los valores, así que concluimos que no existe una correlación. El ejercicio 10 nos pide la importancia de las gráficas. Dice que en los ejercicios 9 y 10 se presentan dos datos conjuntos de Grand in Statistical Analysis de ANSCOR, The American Statisticians, volumen 27, y para cada ejercicio. En el inciso A dice que construyamos un diagrama de dispersión. El inciso B pide calcular el valor del coeficiente de correlación lineal R. Luego,
Determinar si hay evidencia suficiente para justificar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. Y por último, el inciso C dice que identifique las características de los datos que se perderían si en el inciso B se calculara sin construir el diagrama de dispersión. Aquí ya tengo mis datos. Esto lo podemos ver en Minitab, de dónde surgió esta gráfica y de dónde sale este resultado que dice que es R igual a 0.816. Ok. Nos vamos a Minitab. A ver. De madre e hijo. Buscamos en el programa de Minitab. Aquí ya tenemos ya los datos, y para sacar la correlación nos vamos a estadística básica y a correlación. Aquí vamos a seleccionar los datos. Seleccionamos y aceptar. Aquí nos da el resultado. Dice que es para la correlación de acuerdo a Pearson de X y Y, que R es igual a 8.16. Y es el resultado que tenemos aquí. Entonces, la interpretación es que sí hay una correlación lineal, ya que R es mayor a los valores en la tabla A6. Aquí, como podemos observar, los puntos van muy pegados a la línea. Entonces, esto nos muestra que la correlación, que sí existe una correlación. Si nos vamos a Minitab para graficar esto, nos vamos en gráficas. Gráficas de dispersión y elegimos la gráfica con regresión. Aquí seleccionamos. Aquí nos está pidiendo los datos para la variable Y. Seleccionamos. Aquí nos pide los datos para la variable X. Damos a aceptar. Y aquí es donde sale nuestra gráfica. Entonces, aquí la respuesta es que sí hay una correlación lineal. Ya lo pudimos observar y comprobar con el programa de Minitab. El ejercicio 15 dice medidas de presión sanguínea. A continuación, se presentan las mediciones de presión sanguínea sistólica en mmHg, obtenidas de la misma mujer, según los datos de consistencia of blood pressure difference between the left and right arm. Ok. La pregunta dice, ¿existe suficiente evidencia para concluir que hay una correlación lineal entre las mediciones de la presión sanguínea sistólica del brazo derecho y del izquierdo? Aquí metimos estos datos en Minitab y nos dio como resultado que R es igual a 0.867. Los valores críticos es de R más menos 8.78 y el valor de P es 0.057. Ok. Vamos a buscar estos valores
Minitab. Cerramos esto. Okay. Nos vamos a los datos. El ejercicio 6 nos pide estaturas de presidentes y finalistas. El ejercicio dice, se han desarrollado teorías acerca de las estaturas de los candidatos ganadores de la presidencia de Estados Unidos y las estaturas de los candidatos que ocuparon el segundo lugar. A continuación se presentan las estaturas en pulgadas de elecciones presidenciales recientes en Estados Unidos. Dice la pregunta, ¿existe una correlación lineal entre las estaturas de los candidatos que ganaron, entre las estaturas de los candidatos que ganaron y las estaturas de los que ocuparon el segundo lugar? Entonces vamos a ver, aquí tenemos los datos del ganador, son estos de la parte de arriba, y los datos del segundo lugar se encuentran en la parte de abajo. Aquí dice que n es igual a 8, n es el número de muestras de la muestra que estamos tomando, que son 8 candidatos. Nos dio un valor de r igual a menos 0.221. Entonces esto lo vamos a ver también en Minitab. Ok. Aquí tengo ya los datos del ganador, datos del segundo lugar. Y vamos a sacar si hay relación, si hay correlación en estos datos. Vamos otra vez a estadística básica y nos vamos a correlación. Seleccionamos C1, seleccionamos C2, damos a aceptar y aquí nos arroja estos datos. Borramos esto, no nos sirve. Y la correlación de Pearson de ganador y de segundo lugar es igual a 0.221. Entonces, son los datos que tenemos aquí. Nos vamos a la gráfica. Hacemos lo mismo, gráfica de dispersión. Elegimos gráfica con regresión y damos a aceptar. Aquí nos pide los de la variable y acá la variable x. Esta es nuestra gráfica. Si nos damos cuenta, esta gráfica es muy diferente a la del ejercicio anterior, ya que todos los puntos, aquí tenemos las 8 muestras, están muy dispersos de la línea. Entonces, a simple vista, podemos deducir que no hay correlación. Entonces, la conclusión es que, por lo tanto, de acuerdo a esta gráfica, no existe correlación entre las estaturas de los dos candidatos que ganaron, que ganaron la presidencia y ocuparon el segundo lugar. Ok, seguimos con el ejercicio 22. Dice, nueva clasificación de rendimiento de combustible de automóviles. A continuación se presentan los rendimientos combinados de combustible en miligramos, dividido de miligramos entre galón, en ciudad y en carretera para diferentes automóviles. La antigua clasificación se basaba en pruebas utilizadas antes del 2008 y la nueva clasificación se basa en pruebas que entraron en vigor en el 2008. La pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva clasificación? Haciendo los mismos ejercicios, vemos, aquí tenemos todos los datos de la antigua clasificación
Y de la nueva clasificación, damos que n es 11, que son el número de datos. Haciendo los cálculos en Minitab, nos arroja que r es igual a 0.998. Aquí el valor de p no lo están pidiendo, pero lo pusimos, lo agregamos aquí en la diapositiva, que dio como resultado 0.000. Entonces esto lo vamos a hacer igual en Minitab. Vamos, ok, esto no lo ocupamos. Aquí tenemos todos los datos de la antigua y de la nueva. Nos vamos otra vez, estadística, estadística básica, y nos vamos a correlación. Entonces, seleccionamos, y estos son los datos. La correlación de Pearson entre entre la nueva y la antigua clasificación nos da como resultado que R es igual a 0.998. Aquí mismo vamos a hacer la gráfica de dispersión con regresión, aceptar, y aquí seleccionamos segundo, aquí seleccionamos la antigua, damos OK. Como podemos observar en esta gráfica, cada uno de los puntos o se encuentra sobre la línea o están muy cerca de ella. Entonces, a simple vista, podemos deducir que sí hay una correlación. Entonces, como el valor de R es igual a 0.998, damos por hecho de que sí existe una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva. Seguimos con el ejercicio número 25, que dice: a continuación se presentan los datos estadísticos de equipos de béisbol, que consiste en las proporciones de triunfos y los resultados de la siguiente diferencia. Diferencia número 5 es el número de carreras anotadas. Diferencia número 2 es el número de carreras permitidas. Los datos corresponden a un año reciente y los equipos son Nueva York, Yankees, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco y Kansas City. La pregunta es: ¿hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior? Aquí tengo mis datos. Aquí ponemos que n es igual a 7, que es el número de datos que tenemos, son los que vamos a graficar, y vamos a ver si hay una correlación lineal entre estos datos. Yo aquí ya tengo mi gráfica, pero nos vamos a hacerlo en Minitab. Vemos que es... Aquí está. Aquí tenemos los datos de la diferencia. Aquí tenemos los datos del triunfo. Hacemos exactamente lo mismo: estadística, estadística básica y correlación. Seleccionamos cada una de las celdas, damos a aceptar. Vamos a eliminar lo que no nos sirve. Aquí tenemos que R es igual a 0.872. 0.872, mi número de muestras, y mi valor P, 0.011. Entonces son los datos que tenemos aquí. Aquí yo tengo mi gráfica, pero igual vamos a graficar para ver que corresponda a la misma gráfica y saber su interpretación.
Nos vamos a estadística. Nos vamos a gráfica de dispersión con regresión, que es la que estamos utilizando. Seleccionamos los datos para meterlos en su celda correspondiente. Y aquí nos da nuestra gráfica de dispersión del triunfo y la diferencia. Aquí vemos que los datos están igual cerca de la línea de regresión. Entonces, aunque están cerca, algunos, hay otros que están muy alejados, como es este punto y este punto. Entonces, con eso ya no existe una correlación. Entonces, la conclusión es que no existe suficiente evidencia para concluir que hay una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior, ya que el valor de R no está dentro de estos datos, que es 0.754 entre 875. Estos datos los encontramos en la tabla A6. Okay. Seguimos con el tema 10.3, que es regresión. Bueno, vamos a seguir con el subtema, que es el 10.3. Vamos a aceptar. El tema de... Y aquí nos arroja estos datos. Borramos esto, no nos sirve. Y la correlación de Pearson de ganador y de segundo lugar es igual a 0.221. Entonces, son los datos que tenemos aquí. Nos vamos a la gráfica. Hacemos lo mismo, gráfica de dispersión. Elegimos gráfica con regresión. Vamos a aceptar. Aquí nos pide los de la variable y acá la variable x. Esta es nuestra gráfica. Si nos damos cuenta, esta gráfica es muy diferente a la del ejercicio anterior, ya que todos los puntos, aquí tenemos las 8 muestras, están muy dispersos de la línea. Entonces, a simple vista, podemos deducir que no hay correlación. Entonces, la conclusión es que, por lo tanto, de acuerdo a esta gráfica, no existe correlación entre las estaturas de los dos candidatos que ganaron, que ganaron la presidencia y ocuparon el segundo lugar. Okay, seguimos con el ejercicio 22. Dice, nueva clasificación de rendimiento de combustible de automóviles. A continuación se presentan los rendimientos combinados de combustible en miligramos, dividido de miligramos entre galón, en ciudad y en carretera para diferentes automóviles. La antigua clasificación se basaba en pruebas utilizadas antes del 2008 y la nueva clasificación se basa en pruebas que entraron en vigor en el 2008. La pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva clasificación? Haciendo los mismos ejercicios, vemos, aquí tenemos todos los datos de la antigua clasificación y de la nueva clasificación. Damos que n es 11, que son el número de datos. Haciendo los cálculos en Minitab, nos arroja que R es igual a 0.998. Aquí el valor de P no lo están pidiendo, pero lo pusimos, lo agregamos aquí en la diapositiva, que dio como resultado 0.000. Entonces, esto lo vamos a hacer igual en Minitab. Correlación lineal es 0.202. Vamos. Y la ecuación de la recta de regresión es y igual a 18.2 más 0.920. Tenemos ya. Aquí tenemos todos los datos.
de la antigua y de la nueva. Nos vamos otra vez. Estadística, estadística básica. Y nos vamos y la medida de los 40 pulsos es de 76 correlación. latidos por minuto. Aquí Entonces, el mejor pulso predicho seleccionamos, que mide 70 pulgadas. seleccionamos y estos son los datos. La correlación de Pearson entre 0.920x, que es igual a 76. Entre la nueva y la antigua clasificación nos da como resultado que R es igual a 0.998. Aquí mismo vamos a hacer la gráfica. Gráfica de dispersión con regresión, aceptar. En cada caso, Y determine la ecuación de aquí regresión, seleccionamos permitiendo que la primera variable segundo, sea aquí la variable de seleccionamos predicción X. la antigua, Calcule los valores predichos. damos OK. Como podemos observar en esta gráfica, cada uno de los puntos o se encuentra sobre la línea o están muy cerca de ella. Entonces, a simple vista, podemos deducir que sí hay una correlación. Este ejercicio dice que son estaturas de presidentes y finalistas. Entonces, como el valor de R es igual a 0.998, damos por hecho de que sí existe una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva. Seguimos con el ejercicio número 25, que dice: a continuación se presentan los datos estadísticos de equipos de béisbol, que consiste en las proporciones de triunfos y los resultados de la siguiente diferencia. Diferencia número 5 es el número de carreras anotadas. Diferencia número 2 es el número de carreras permitidas. Los datos corresponden a un año reciente y los equipos son Nueva York, Yankees, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco y Kansas City. La pregunta es: ¿hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior? Tengo mis datos. Aquí ponemos que n es igual a 7, que es el número de datos que tenemos, son los que vamos a graficar. Y vamos a ver si hay una correlación lineal entre estos datos. Yo aquí tengo mi gráfica, pero nos vamos a hacerlo en Minitab. Vemos que es... Aquí tenemos los datos de la diferencia. Aquí tenemos los datos del triunfo. Hacemos exactamente lo mismo: estadística, estadística básica y correlación. Seleccionamos cada una de las celdas, damos a aceptar. Vamos a eliminar lo que no nos sirve. Aquí tenemos que R es igual a 0.872. 0.872, mi número de muestras, y mi valor P, 0.011. Entonces son los datos que tenemos aquí. Aquí yo tengo mi gráfica, pero igual vamos a graficar para ver que corresponda a la misma gráfica y saber su interpretación. Vamos a estadística. Vamos a gráfica, gráfica de dispersión con regresión, que es la que estamos utilizando. Seleccionamos los datos para meterlos en su celda correspondiente. Entonces seguimos con este ejercicio y aquí tenemos, nos está pidiendo la S
la R cuadrada y la R ajustada. Tenemos nuestra gráfica, pero esta no la vamos a utilizar. Aquí los datos que nos pide es que S es igual a 1.95945, nuestra R cuadrada es igual a 4.9 y nuestra R cuadrada ajustada es 0.0%. Estos son los datos que tenemos aquí. Aquí nos pide análisis de varianza. Dice que el error es de 23 puntos. Estos son los mismos datos que nos dan aquí en la que nos dio el militar. Corresponden al igual al ejercicio número 16. Vamos con el ejercicio número 17. Dice que es medición de focas a partir de fotografías. Aquí nos pide calcular el mejor peso predicho en kilos de una foca y la anchura de la cabeza medida a partir de una fotografía de 9.0 centímetros. Aquí tenemos ya los resultados, pero vamos a ver de dónde salieron. Vamos a nuestra gráfica de militar. Aquí tenemos los datos. Hacemos lo mismo que el otro ejercicio. Estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí vamos a introducir los datos del peso. Seleccionamos. Aquí seleccionamos la anchura. Damos a aceptar. Y aquí nos muestra nuestra gráfica. Dice que el peso es igual a 956.8 más 40.18 la anchura de la cabeza. Aquí tenemos nuestra S, es 14.0794. Nos da nuestros datos de R cuadrada, que es 90.3. Y también tenemos nuestra R cuadrada ajustada, que es 88.4. Seguimos con estos datos que tenemos aquí. Análisis de varianza, pues igual surgen de ahí del militar, nos arroja todos estos datos. El ejercicio 27 dice el tamaño del cerebro e inteligencia. Calcula la mejor puntuación de CI predicha de una persona cuyo cerebro tiene un tamaño de 1275 centímetros cúbicos. Aquí metemos igualmente los datos en militar. Ya no lo utilizamos. Aquí tenemos los datos. Son 12, 13 datos. Vamos a hacer lo mismo para el ejercicio anterior para sacar los resultados que nos están pidiendo de regresión. Seleccionamos regresión, gráfica línea ajustada. Aquí seleccionamos el peso, CI. En este vamos a seleccionar para aquí, estadística, regresión, gráfica.
Seleccionamos la respuesta Y en predictores, el tamaño de cerebro. Tenemos un pequeño error. Tamaño del cerebro, 6. Regresión. Número de modelos presentadas. Regresión. Ajustar. Estos datos. Seleccionamos. Estos datos aquí. Entonces aquí tenemos, nos arroja lo que es la gráfica. Todos estos puntos fuera de la línea, o más bien lejos de la línea. Pero los datos que nos están pidiendo es S igual a 68.8465, nuestra R cuadrada, que es igual a 33.6%, nuestra R cuadrada ajustada es igual a 26.2%. Okay. Estos datos pues ya los tenemos aquí. Tenemos nuestra tablita, nuestro análisis de varianza, pues está de más, pero igual los agregamos aquí. Grandes conjuntos de datos. En los ejercicios 29 al 32 nos pide que utilicemos los mismos conjuntos de datos del apéndice B que se utilizaron en los ejercicios 29 al 32 de la sección 10.2 en cada caso. Nos pide determinar la ecuación de regresión permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción X. Dice que calculemos los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descritos en la figura 10.5. El ejercicio 30 nos pide, dice, pesos de automóviles y distancia de frenado. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y utiliza los pesos de automóviles y las distancias de frenado correspondiente y calcular la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil que pesa 40.000 libras. Seguimos con el ejercicio número 31. Dice conteo de palabras de hombres y mujeres. Remítase al conjunto de datos 8 del apéndice B y utilice los conteos de palabras medidos de hombres y mujeres en relación de pareja, incluidos en las primeras dos columnas. Aquí nos pide calcular el mejor conteo de palabras predicho para una mujer que, considerando que su pareja pronuncia 6.000 palabras en un día. La ecuación de regresión da que 1m es igual a 14.698 más 0.208, que es igual a 146.948 más 0.208 por 600. Esto nos dice que son un total de 15.946 palabras. Ese sería nuestro promedio. Seguimos con el subtema 10.4, que es variación e intervalos de predicción. El ejercicio número 2 dice que es un intervalo de predicción. Nos pide utilizar las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1 si se utiliza una estatura de 70 pulgadas para calcular que el peso predicho es de 180 libras. Nos pide describir un intervalo de predicción en esta situación. Aquí tenemos los datos del apéndice B y nos pide describir. Esta es la descripción que sacamos. Dice que un intervalo de predicción es una estimación del intervalo del valor predicho de y es una medida de la diferencia entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de nuestra regresión.
El ejercicio número 4 dice coeficiente de determinación. Utiliza las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. El coeficiente de correlación lineal es R igual a 0.522. Nos pide calcular el valor del coeficiente de determinación. ¿Qué información práctica nos da el coeficiente de determinación? La correlación de Pearson nos dice que S y P es igual a 0.522 y el valor de P es igual a 0.001. El análisis de regresión, el resumen del modelo cuadrático, esto metiendo los datos al militar, son los datos que obtenemos. Vamos a hacer este cálculo. Vamos a mezclar los datos en unidad. Aquí tenemos nuestros datos. Nos vamos para ver de dónde salieron esos valores. Nos vamos a estadística, nos vamos a regresión, otra vez regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí los datos como los vamos a meter en nuestra tabla de datos. Seleccionamos C2 y para predictores es X, seleccionamos C1, damos a aceptar. Unitab nos arroja muchísimos datos, como se puede observar, pero lo que a nosotros nos interesa ahorita es el resumen del modelo. Aquí nos dice que la R cuadrada es igual al 27.27%. Esta es nuestra R cuadrada. Dice que el coeficiente de determinación es R cuadrada, que es la proporción de la variación total. Concluimos que aproximadamente el 27.27% de la variación total en los pesos se pueden explicar por las estaturas de las personas. El ejercicio número 6 dice interpretación del coeficiente de determinación. En los ejercicios del 5 al 8, utilice el valor del coeficiente de correlación lineal R para calcular el coeficiente de determinación y Y el porcentaje de la variación total que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. Aquí R nos dio como resultado 0.744. Dice que X es el presupuesto para la película y Y es la ganancia bruta, que es un punto 554 y 54.43. Vamos a ver si esto realmente es lo que nos arroja militar. Hacemos exactamente lo mismo, regresión y ajustar el modelo. Seleccionamos en predictores X, vamos a aceptar y dice que nuestra R cuadrada es 55.43. Verificamos. 55.43. Okay, seguimos con esta descripción que dice carretera en miligramos entre galones. Como se alistan el conjunto de datos 16 del apéndice B, además de los datos muestrales pareados,
Se dio la indicación a militar que usara un peso de automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en la carretera. El ejercicio 11 dice predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, 40.000 libras, perdón, 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera de 27.28 millas por galón. Cálculo de medidas de variación. En los ejercicios 13 del 16, nos pide en el inciso A calcular la variación explicada. En el inciso B, la variación no explicada. El inciso C nos pide la variación total, el coeficiente de determinación y por último el inciso E, el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. El ejercicio número 6 dice el calentamiento global, que a continuación se presentan las concentraciones de C02 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según los datos proporcionados del Air Quality Institute. Aquí tenemos nuestros datos. Estos son los resultados que nos arroja militar, pero igual podemos comprobarlos. Para verificar que lo que está es real. Aquí tenemos que la correlación en la temperatura es 0.923. El contenido de la celda, de acuerdo a Pearson, aquí nos da la fuente, nos da lo que es la regresión, el error, y la R cuadrada, que es 85.26%. Coeficiente de regresión, la temperatura, que es igual a 10.348 más 0.01137 en CO2. Seguimos con el 10.6, que es la elaboración de modelos. En los ejercicios de la página 573 al 575 del libro de Mario Triola se encuentran estos ejercicios, que son los que vamos a explicar a continuación. El número 2 dice el Super Bowl y R cuadrada. Al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió este libro, obtuvimos los siguientes valores de R cuadrada para los diferentes modelos. Lineal 0.002. Para el modelo cuadrático tenemos 0.082. Para el logarítmico 0.003. Para el exponencial 0.005. Potencia 0.001. Con base a estos resultados, ¿cuál modelo es mejor? La respuesta, y luego pregunta también, ¿el modelo es un buen modelo? ¿Qué sugieren los resultados sobre la predicción de la cantidad de puntos anotados en un juego futuro del Super Bowl?
Si nos basamos por el valor de R cuadrada, el que mejor modelo se le adecua es el cuadrático de 0.082 o más bien 8.2%. El 8.2% de la variación de puntos anotados en el Super Bowl puede explicarse por la ecuación cuadrática. Seguimos con el ejercicio número 4. Proyecciones. En esta sección se utilizan los valores poblacionales del año 1800 al año 2000 y encontramos que el mejor modelo que está descrito por y igual a 2.77x cuadrada menos 6.00x más 10.01, donde el valor poblacional de Y está dado en millones. ¿Por qué sería erróneo utilizar este modelo si se desea proyectar el tamaño de la población para el año 2999? Aquí la respuesta sería que los datos solo abarcan el periodo hasta el año 2000. Entonces, por eso sería erróneo. Obtención del mejor modelo. En los ejercicios 5 a 16, dice que se construya un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo que se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere los modelos lineales cuadráticos y logarítmico, exponencial y potencial. La tabla de la lista de valor I está en dólares, de 100 intervenidos en un certificado de depósito de MetLife Bank. Aquí tenemos nuestra gráfica, que es la de línea ajustada, y vemos que hay una correlación en esta gráfica, ya que todos los puntos están sobre la línea. Esta es nuestra gráfica de línea ajustada. Voy a hacer un poco más grande para ver los datos. Dice que el valor en la gráfica de línea ajustada en regresión cuadrática, aquí tenemos todos los valores, lo que nos arroja X, lo que nos arroja la R cuadrada, que es un 100%, y la R cuadrada ajustada, que también nos da un 100%. Seguimos analizando las gráficas para ver cuál es la que mejor se adecua para este ejercicio. Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada. Aquí nos da de regresión cúbica, igual nos proporciona los datos, que dice que el valor es de 95.29 más 4.580 en el año. Y aquí tenemos los resultados que nos dio cada una. Tipos de modelo. La lineal, su R cuadrada es de 99.8% y su S es de 0.5740. El tipo de modelo de la gráfica cuadrada nos da el 100% y 0.01889. La cúbica nos da el 100% y el 0.02064. Aquí como conclusión dice que se hicieron los tres modelos diferentes y comparados con los R cuadrada, el mejor modelo que se ajusta es el cuadrado. Las variables, que sería este del 100%, las variables se explican al 100% y además su error estándar es el más bajo. Este muestra el error estándar más bajo de estos tres modelos y por eso es el que mejor nos sirve para este tipo de ejercicio. Seguimos con el ejercicio número 10. Dice muerte por choque de vehículos automotores. A continuación se presenta el modelo de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automotores. Utiliza el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número proyectado en este tipo de muertes para el año 2010. Difieren mucho las dos estimaciones. Aquí tenemos los datos
el año. En el año 1975, 44.000 muertes, 44.525, y aquí tenemos los demás datos, del 75 al 2005. Aquí nos dice que elijamos el mejor modelo. Entonces, tenemos esta gráfica. Dice que la muerte es igual a 37.951 en el año 1 y en el año 2 168.2. Aquí tenemos nuestro error, nuestra R y nuestra R cuadrada, que es de 20.4%. Esta es otra gráfica. Y aquí igualmente podemos observar los datos que nos arroja el programa. Y esta es otra gráfica. Como podemos ver, esta es lineal. Aquí hay una pequeña curva y esta pues es totalmente curva la gráfica. Entonces vamos a hacer el análisis para ver cuál es el mejor modelo. Realizando los modelos de regresión lineal, cuadrático y cúbico, nos podemos dar cuenta que el mejor modelo que se ajusta es el cúbico, y de ahí sería el cuadrático. En el modelo cúbico tenemos una R de 62.9. Entonces, estos son los datos que nos muestran. El 12 dice muertes de manatíes por causas naturales. La siguiente tabla es el número de muertes anuales de manatíes en Florida por causas naturales a partir del año 1980. El mejor modelo es muy buen modelo. Diga el por qué. Calcule el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en el 2006 fue de 81. ¿Qué diferencia hay entre el modelo real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales? Aquí nos pide proyectar el número real y la proyección de este número. Aquí como resultado tenemos que el cuadrático es igual a y 10.69 más 0.410 en el año, más 0.06732 en el año 2, donde 1980 se codifica como 1. Sería este de aquí, el cuadrático. El modelo cuadrático no es mucho mejor que los modelos lineales, exponencial y de potencia. El número proyectado es de 81. No se aleja mucho del número real, que es 88. Aquí tenemos los datos. Aquí tenemos nuestra gráfica de la línea real ajustada y nuestra gráfica cuadrática. Cada punto pues es cada uno de los valores que tenemos en nuestra tabla. Y tenemos aquí nuestra R cuadrada del 37.3%. Aquí tenemos la otra gráfica que es de línea ajustada. Y también podemos observar que nuestra R cuadrada es de 38.3%. Ya. Bueno, por último voy a mostrar solo un avance de lo que va a consistir mi proyecto, donde vamos a aplicar las herramientas que hemos visto a lo largo de este curso y todavía lo que falta. Entonces solo voy a presentar un avance de datos que he estado recabando en mi empresa del año fiscal 2018. Y aquí tenemos sobre una línea en específico nada más. La línea se llama AWL2. Aquí tengo los datos por meses, que es de enero hasta el mes de junio. Los datos con los que voy a trabajar, aquí números de parte, pues eso no lo asignamos, lo ponemos como NA.
no es que no existan los números de parte, sino por no mencionar la empresa y sus números de parte que maneja, pues preferimos manejarlo como NA. Pero aquí si ponemos las cantidades, el color de la resina, vamos a trabajar con moldeo en la resina, y aquí tenemos los colores, de qué material se trata. Y aquí tenemos en esta columna lo que es el scrap, que desecha cada máquina por tantas cantidades realizadas. De este lado tenemos el número de máquinas, que es la máquina 1, 2 al 9, y en ocasiones pues la misma máquina trabaja el mismo número de parte otra vez, y pues ya la ponemos aquí en lo que es el mes de enero. Con estos datos vamos a estar trabajando. Aquí vamos a sacar nuestra correlación entre cantidades y scrap, y para visualizar si tenemos correlación entre estas cantidades. Entonces, esto es un pequeño avance de mi proyecto. Más adelante, en la unidad 3, daré un avance mejor explicado en lo que consiste este proyecto.